El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas noches, querida audiencia, queridos televidentes, bienvenidos una vez más a Legalmente Hablando. Damos inicio a esta hora con el tema del día, procesos declarativos especiales. Esto se basa prácticamente en lo relacionado con la expropiación y qué incidencia tiene hasta la fecha la titulación de predios. Damos la bienvenida y por supuesto un caluroso abrazo al abogado Aldemar Rueda Navarro. Abogado, muy buenas noches, bienvenido a Legalmente Hablando. Muchas gracias, Jessica. Muy buenas noches para todos los televidentes. Un placer estar acá nuevamente en esta invitación. De igual manera saludamos a cada una de las personas que se encuentran conectadas a través de nuestro Facebook Live y por supuesto los invitamos a despejar las dudas y dejarnos sus comentarios. Abogado, iniciemos por qué son los procesos declarativos especiales. Bueno, básicamente los procesos declarativos especiales hacen referencia a 4 modalidades de procesos. Uno de estos es la expropiación, que es digamos, la figura de la cual vamos a enfocarnos un poco. Otra figura es el deslinde y amojonamiento, del cual tuvimos lugar ya en un programa pasado de exponerlo y de profundizar frente al mismo, y de acuerdo a las solicitudes y a las preguntas que se venían haciendo con la comunidad, veníamos resolviendo ciertos temas. Otro proceso declarativo especial es el divisorio, que como su nombre lo dice, pues está enfocado a dividir contextos en materia de situaciones entre particulares, ¿sí?, a raíz de un bien inmueble. Okay. Y el otro es el proceso monitorio, que básicamente persigue es el cobro de obligaciones pecuniarias más que todo. Entonces, el proceso declarativo especial, pues, dado el nombre, pues hace referencia a una serie de procesos especiales, de los cuales pues obviamente parte de una declaración judicial que de una u otra forma va a hacer referencia digamos, a la situación que se está presentando. En este caso estamos hablando, o vamos a enfocarnos en el tema de la expropiación, que hace referencia a aquella figura por medio de la cual, o una decisión judicial o administrativa, se le extingue el dominio a un particular o a una persona, sea natural o jurídica, frente a una propiedad que éste ostente, bien sea bien mueble o bien inmueble. Normalmente estamos hablando de los bienes inmuebles. Abogado, ¿cómo se da la expropiación en Colombia? ¿Cómo se aplica? Bueno, en este caso, frente a lo que es la figura de la expropiación, podríamos nosotros enfocarnos frente a lo que es el proceso declarativo especial. Estamos hablando de una expropiación por vía judicial, pero también tenemos la expropiación por vía administrativa. Y en este caso, pues obviamente habrá lugar a que una vez iniciada la necesidad de aquel ente territorial, ¿sí?, o en materia del Estado, en requerir una función específica frente a un bien, enfoquémoslo en este caso frente a un bien inmueble que se requiera para un proyecto específico, en donde se tenga de una u otra forma determinada la meta de producto, la meta de resultado o el proyecto por medio del cual se vaya a perseguir la ejecución de ese proyecto, se enfoca propiamente la solicitud, y a través de una decisión, ¿sí?, en el marco legislativo, pues se profiere la declaratoria de utilidad pública, y luego posteriormente se parte a una declaratoria de emergencia, que es la necesidad por medio de la cual se va a determinar y se va a justificar, digamos, la necesidad de llegar a esa extinción de ese dominio. Posteriormente, pues tendrá lugar a un acto administrativo. Si la persona a la que de una u otra forma se le va a expropiar el bien está de acuerdo, pues no habría necesidad de todo esto. Si realmente hay lugar a una oposición, o que no está de acuerdo, o que de una u otra forma
se exijan ciertos requerimientos dentro de esta etapa administrativa, se pasa ya al contexto de lo que es la expropiación por vía judicial. Fíjense que en ese sentido nos encontramos casi que al margen de la actividad de las tres ramas del poder público, ¿sí? Okay. Una etapa ejecutiva, hablando de una alcaldía propiamente, una etapa legislativa, ¿sí? Si hablamos nosotros en el contexto del ejercicio que va a desarrollar posiblemente un consejo municipal o distrital, y lo que de una u otra forma se enfoca a lo judicial cuando nosotros hablamos de lo que es la expropiación por vía judicial. En este caso, pues obviamente hacemos referencia a lo que normalmente y así muy por encima hace referencia a lo que son los procedimientos en materia de expropiación en Colombia. Obviamente existen unas justificaciones, existen una serie de causales para soportar esa debida declaratoria de utilidad pública y que pues en este caso no todo el tiempo pues obviamente vamos a tener esa necesidad posiblemente enmarcada a esas causales específicas, que en este caso se enmarcan a las que se tipifican en la Ley 388 del 1997. Ok, abogado, ¿qué significa cuando decimos que un predio haya sido legalizado urbanísticamente? Bueno, el contexto de la legalización urbanística de asentamientos humanos es el procedimiento por medio del cual la administración de turno, en este caso el ente territorial, a través de su autoridad competente, identifica una zona o un sector de la malla barrial de la ciudad que se haya organizado, que se haya desarrollado de manera informal, lo que hemos conocido por mucho tiempo como las invasiones, y que esta comunidad, pues a pesar de su informalidad o el proceso informal con el que nació, a la fecha ya tiene un grado de consolidación urbana que hace interesante el reconocimiento. ¿A qué me refiero con hacer interesante? A que ya tiene vías, ¿sí? Porque fácilmente la administración municipal al día de hoy, a diferencia de lo que teníamos un año atrás, puede ejercer y puede desarrollar y puede ejecutar inversiones públicas, recursos públicos sobre áreas que estén destinadas al espacio público en estas zonas. Entonces eso permite un grado de consolidación urbana realmente alta en estas comunidades que permiten la dignificación de la calidad de vida de los que allí se encuentran asentados. De igual forma se analiza el contexto de las viviendas. Si las viviendas tienen que tener una particularidad, porque normalmente desde que existe el marco normativo para los procesos de legalización, por lo menos de lo que viene desde el año 2006 con el decreto 564, luego pasó al 1469 en el 2010 y así se viene modificando. Hasta eso entonces se tenía una fecha específica para poder optar por las legalizaciones y siempre se especifica que las viviendas tienen que tener una característica de ser viviendas de interés social. Es decir, no podemos entrar a reconocer una vivienda propiamente que tenga ciertas calidades urbanísticas como un lugar o un sector totalmente formal. De igual forma, que tenga la disponibilidad de servicios públicos, que tenga ciertos parámetros o ciertas características en materia de lo que es la accesibilidad, digamos, el ingreso y desde luego, pues obviamente definir unas áreas de cesión, así como la identificación de áreas vulnerables o áreas posiblemente expuestas a lo que es el riesgo. Ok. Abogado, ¿qué derechos tienen las personas que habitan en estos predios sujetos a titulación según esta ley? Bueno, vamos a enfocarlo a lo que es la ley, digamos, en contexto de lo que enfoca el Código General del Proceso frente a lo que es el proceso declarativo especial, que enfoca lo que es el proceso de expropiación. Y de acuerdo a la pregunta que me formula frente a las necesidades que tienen estas personas en un proceso de legalización, digamos que en ese sentido esas personas siempre están persiguiendo, más allá del reconocimiento, del cual el reconocimiento hace las veces de licencia de urbanismo, se les desarrolla un loteo y pues ya una vez desarrollado el loteo, ya una vez reconocidos urbanísticamente, urbanizados, legalizados, ellos lo que esperarán es, para quienes han sido ajenos a un título de propiedad, pues que se les titule, ¿sí? Okay. En este caso se tendrá que determinar si la propiedad del terreno figura a nombre de un del ente territorial, ¿sí? Llámese el ente territorial que sea, la alcaldía que sea, no solamente vamos a hablar de Barranca,
o si pertenece a un particular. Si pertenece a un ente territorial, pues ya puede ser objeto de un proceso de titulación de predios, bien sea una titulación masiva, una titulación predio a predio, o un programa de renovación urbana y que venga con ello el mejoramiento integral en el barrio, y aparte de eso venga la titulación, como se hizo en el barrio Caminos de San Silvestre, aquí en Barranca Bermeja, hace unos años atrás. O bien, si el terreno pertenece a un particular, habrá lugar a que se pueda generar una situación mucho más favorable para con el particular, para poder llegar a un acuerdo. Yo pensaría y recomendaría siempre, y siempre lo señalo, propiamente bajo un valor simbólico, porque el hecho no es desconocer que por parte del particular se desconozca al poseedor, así como el poseedor no reconozca que existe un nudo propietario frente al terreno. Entonces, cuando me preguntas a qué tienen derecho estas personas, pensándolo en un esquema de lo que es el derecho, el proceso declarativo especial en lo que es el marco de la expropiación, hoy en día tenemos una nueva ley, pues es una ley que viene de hace unos 4 años atrás, la 2044 del 2020, por medio de la cual, y entre otras figuras que trae, encierra una figura muy particular, y es que conlleva a que se pueda generar procesos de expropiación por vía administrativa frente a aquellos sectores que han sido legalizados urbanísticamente, en donde se han identificado viviendas con este tipo de características, para que puedan ser objeto de titulación. En ese sentido se pueden beneficiar estas personas. Ok. Abogado, a esta hora de la noche nos escribe una seguidora y pregunta: mi familia vive en un terreno que fue legalizado por la alcaldía hace años, pero aún no tenemos escrituras. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en ese sentido ya se ha escuchado en el marco del contexto de los funcionarios públicos de la alcaldía o de los que ejercen ahorita la representación de las carteras frente a lo que ejerce la autoridad en materia urbanística, en este caso la Secretaría de Planeación, hablan ya de generar alcances en el marco de la 2044, cuando se señalaba hace un momento que tienen figuras expropiatorias. Estas figuras expropiatorias van a perseguir, como su nombre o como se señalaba hace un momento, extinguir el dominio, la propiedad al nudo propietario, para que puedan entrar esos terrenos en un proceso de titulación. Entonces, esas personas lo que habrían que tener es revisar y examinar si realmente se encuentran al margen de un terreno de propiedad privada o de la administración distrital como tal. Si están en el marco de una propiedad privada, pues habrá lugar a que esperen o a que la comunidad propiamente proyecte su necesidad para que a través de la administración distrital se ejerza propiamente esta figura en materia de expropiación. Obviamente tiene una serie de situaciones. La expropiación es una figura no reciente, es una figura muy antigua, pero hoy en día, en lo que es el contexto de esta norma, hay una particularidad, y es que sí o sí va a haber una indemnización frente a lo que es, quien ejerce la titularidad del dominio sobre el predio. El tema es que esta indemnización se rebajaría al 10% sobre el valor o sobre el avalúo comercial de la propiedad. Entonces, como señalábamos hace un momento, si realmente existe una voluntad entre las partes, propietario y comunidad y el ente territorial, para generar rápidamente un procedimiento en el que ganen todas las partes, en el que se titulen esas comunidades digamos de manera masiva, pues fácilmente podríamos obviar el procedimiento de la figura expropiatoria, porque de una u otra forma genera un desgaste, para generar en cierta forma una ganancia para lo que son todas las partes. Ganaría la administración distrital. ¿Por qué ganaría? Porque de una u otra forma, si logra titular a un gran conglomerado de viviendas, en este caso en Barranca Bermeja tendríamos por lo menos un déficit por encima de las 12.000, 15.000 viviendas que han sido ajenas a un título de propiedad. Imagínense estas viviendas ahora haciendo un aporte en materia predial a lo que de una u otra forma ha tenido como muerto en materia de lo que son los recursos a recibir por parte de la administración, ¿sí? De igual forma,
pues ganan los particulares porque se hacen propietarios, nacen en la vida patrimonial, pueden ejercer, pueden enajenar, pueden poner de respaldo y puede transmitir ya ese derecho en debida forma. Y desde luego, pues obviamente se le reconoce un derecho a un particular que básicamente en lo que ha sucedido aquí en Barranca Bermeja, como en otras ciudades del país, es que esos particulares que son propietarios de grandes extensiones de terreno, por lo general, también han sido víctimas, ¿sí?, producto de desplazamientos o productos de situaciones al margen de la ley y que pues en su momento dieron lugar a dejar esos terrenos ahí. Entonces, en cierta forma se le podría compensar también de esa forma. Ok, abogado, ya para finalizar, por supuesto, recordémosle a todos los televidentes y seguidores que a esta hora de la noche nos ven a través de nuestro Facebook Live, el número telefónico, porque es un tema que estoy segura, por supuesto, van a querer asesoría personalizada. ¿En dónde lo pueden encontrar, abogado? Bueno, mi número de contacto, tengo entendido que está saliendo aquí en pantalla. Yo no lo veo, pero sé que está saliendo ahí en pantalla. Y desde luego estamos abiertos a generar el acompañamiento. Esta figura no solamente es en materia urbanística, esta figura también es en materia de situaciones de grandes proyectos como el que se avecina ahorita con el tema de la ruta del Cacao o la troncal del Magdalena Medio, lo que conocíamos antes como la Ruta del Sol, que va a haber de igual forma, pues obviamente un gran procedimiento de gestión predial que va a conllevar al ejercicio propiamente de esa expropiación o de enajenaciones forzosas, ¿sí?, negociaciones que sí o sí van a tener que negociar. Entonces, desde luego vamos a estar acompañando y estamos abiertos a cualquier necesidad. Desde luego, pues hay que cumplir una serie de requisitos en materia de individualidad de predio a predio. No solamente es que yo esté ahí viviendo, lleve 10, 15 años y que mi predio pues esté ahí prácticamente sin yo pagar servicios públicos, sin pagar predial, sin tener ciertos detalles. Entonces estamos prestos para generar el acompañamiento y desde luego para atender cualquier necesidad. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad en Legalmente Hablando. Feliz noche.